Buenas noches, estamos el día de hoy con la doctora Concepción Fernández Ascorra, jefa del Departamento de Servicios Educativos de Educación Especial, y el día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre la discapacidad motriz con el fin de obtener información que posteriormente nos servirá en nuestro proceso de diseño de discapacidad y diseño. Buenas noches. Buenas noches. Nos gustaría comenzar con una pregunta bastante sencilla, que es ¿qué es la discapacidad motriz? Bueno, la discapacidad motriz es una deficiencia que provoca alteraciones funcionales en el aparato locomotor de una persona. Esta deficiencia pues varía en grados que van desde menor a mayor compromiso y también en donde compromete en mayor o menor grado varias áreas del aparato locomotor. Ok, y esta discapacidad motriz es necesariamente, es una condición que se le da a la persona cuando nace, la puede desarrollar después. Sí, bueno, hay factores prenatales, perinatales, postnatales que pueden ocasionar que haya una discapacidad motriz. Entre los factores prenatales pueden ser algunas enfermedades de la madre o cuestión de adicciones de la madre durante el embarazo. Perinatales pueden ser cuestiones de hipoxia o neonatal, o cuestiones de postnatales, como podrían ser alguna enfermedad viral o infecciones bacterianas importantes a nivel de cerebro. Ok, pero el niño, o sea, puede nacer y a los pocos días adquirir una discapacidad motriz. Sí. O no necesariamente. Bueno, no sé si a los pocos días, pero sí, o sea, puede ser que nazca en condiciones normales, sin ninguna deficiencia, y que por algún proceso de enfermedad posteriormente pueda él tener una deficiencia funcional en el aparato locomotor. Ok, mi investigación se va a centrar básicamente, por lo que yo tengo pensado por un principio, en las personas que tienen la discapacidad motriz, pero más específicamente en paresis y plejías. ¿Qué son esos dos conceptos? Bueno, se refiere al grado de afectación. Cuando una persona tiene alguna paresia, se refiere a que está afectado el aparato locomotor, pero logra hacer movimientos, ya sea con la parte afectada o alguna parte del cuerpo que no está afectada. Personas que logra hacer movimientos y logra tener una vida pues bastante independiente y funcional. Cuando se habla de las plejías, ahí hay un mayor grado de compromiso en una o varias partes del cuerpo, y eso inhabilita un poquito más a las personas para poder hacer determinadas actividades o funcionales, y entonces genera pues la discapacidad, ¿no? Y las plejías y las paresias, ¿qué enfermedades pueden causar estas condiciones? ¿O qué puede causar esta condición? Que un niño tenga plejía o paresia. Bueno, no tanto ocasionan una enfermedad, sino ocasionan como tú dices, una condición específica del aparato locomotor. Como te dije anteriormente, en el caso de las paresias, la persona puede realizar movimientos, puede ser bastante funcional, y en el caso de las plejías, ¿no? El nivel de movilidad de alguna o algunas partes del cuerpo está más afectada, y eso dificulta su participación en diversas actividades o la funcionalidad en algunos ámbitos de la vida, ¿no? Ok. En algún momento leí, no recuerdo en este momento, las categorías o las divisiones en las que se puede seccionar a las plejías y las paresias. ¿Puedes mencionar cuáles son? Dependiendo de la parte afectada, por ejemplo, puede ser una monoparesia o monoplejía, que entonces ahí es un solo miembro del cuerpo el que está afectado, que puede ser una pierna, un brazo. Tenemos también las hemiparesias o hemiplejías, en donde está afectado pues uno de los hemisferios del cuerpo, ¿no? Puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, pero tanto el miembro superior como el miembro inferior. Están por ejemplo, las paraplejías, que es cuando está afectado los miembros inferiores, y por ejemplo las cuadriparesias o cuadraplejías, que es cuando están afectados pues todos los miembros y bueno, todo el cuerpo generalmente afectado en la cuestión de movimiento. Ok, sé que es muy difícil decir qué son las principales actividades que se le dificultan a los niños con estas condiciones, porque la condición que nada más no te permite mover un brazo o no te permite mover todo el cuerpo, pues hay mucha diferencia, ¿no? Entre uno y otro, lo que pueden hacer y lo que no. Pero si pudieras
a grandes rasgos decirme qué actividades cotidianas se le dificultan a los niños que tienen esta condición? ¿Cuáles podrían ser? Sí, como tú bien dices, voy a decir algo muy general porque va a depender de varias cosas. Por ejemplo, va a depender del grado de afectación, si es parálisis o plejía, de la cantidad de miembros afectados, va a depender de la estimulación que haya recibido el niño, si hubo habilitación o rehabilitación de los miembros. Entonces, es un poquito difícil como que generalizar, pero bueno, básicamente las áreas que están comprometidas son el área de comunicación, dependiendo qué tanta movilidad tenga el aparato bucofaringeo y la cuestión de decir los órganos para el habla. Va también afectada la cuestión de la movilidad. Movilidad en el sentido de mover ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, de estar sentado o parado, de girar, de estar acostado a levantarse en pie. Está afectada también la parte del desplazamiento, puede estar afectada la parte del desplazamiento, que significa ahora sí trasladarse de un lugar a otro. Puede estar afectada las habilidades de la vida diaria, las habilidades prácticas como son la alimentación, las cuestiones de higiene personal, del uso del baño, la cuestión de la deglución, son básicamente las áreas que están afectadas en mayor o menor grado dependiendo de la condición de la persona. Ok. ¿Existen otro tipo de condiciones como las parálisis que dicha condición puede hacer que la persona igual sufra de una parálisis o una plejía, ¿no? En el caso de las parálisis cerebrales, por ejemplo, que igual involucran a la discapacidad intelectual, es mucho mayor la manera en la que se tiene que tratar a la persona o cómo la persona interactúa con su medio ambiente, en el caso de una persona con discapacidad intelectual y discapacidad motriz. Claro, sí, varía, porque entonces, bueno, también va a variar del grado de discapacidad intelectual, porque también en la discapacidad intelectual existen niveles de afectación del funcionamiento. Entonces, hay personas que tienen una discapacidad intelectual leve, bueno, que son bastante funcionales y hacen muchas actividades de la vida diaria. Y hay personas que tienen una discapacidad intelectual moderada y bueno, y así va incrementando el grado de compromiso hasta poder llegar a personas que por la discapacidad intelectual difícilmente pueden interactuar con el medio ambiente. Eso, aunado a la parálisis cerebral, vamos a ver que implica entonces una doble condición. De hecho, a las personas que tienen discapacidad intelectual y alguna discapacidad motriz como la parálisis cerebral, generalmente vamos a ver que son personas que requieren cuidados, pues nosotros le llamamos cuidados, apoyos generalizados, es decir, que son en varias áreas de la vida, de manera consistente y de manera permanente, es decir, a lo largo de toda su vida. Son personas que también en otro tiempo fueron llamadas de custodia, porque alguien permanentemente tiene que estar con ellos para asistirlos en las actividades de la vida diaria. Entonces, sí se complejiza el hecho de que además de la discapacidad motriz, hay una discapacidad intelectual. Sin embargo, no todas las personas que tienen discapacidad motriz tienen discapacidad intelectual. Ok. Y puede ser una persona que tenga discapacidad intelectual y que tenga nada más una plejía o una paresia en nada más un miembro del cuerpo, y la persona, aún teniendo discapacidad intelectual, ponle un grado moderado o un poco más alto, puede ser independiente. Si tiene un grado moderado de discapacidad intelectual. O sea, lo que yo quiero preguntar aquí es más importante el grado de discapacidad intelectual que tiene la persona para determinar su dependencia que el físico, ¿no? O sea, no importa si tiene la mitad del cuerpo paralizado, si tiene discapacidad intelectual severa, no va a poder ser dependiente, ¿no? O sea, primero se toma en cuenta la discapacidad intelectual para que podamos decir qué tan dependiente podría ser la persona. Y otra pregunta. Sí. ¿Cómo crees tú que resolviendo las necesidades de una persona con discapacidad física, en el caso de las plegias y las paresias, crees que es bueno tomar en cuenta como que la persona con cuadriplegia tiene otro tipo de maneras de resolver sus necesidades a las otras tres? ¿A las otras tres cuáles son las otras tres? El hemiplegia, la que nada más afecta un miembro, y la que nada más afecta de arriba para abajo. Es que mira, o sea, una persona con cuadriplegia sí tiene un grado muchísimo más complejo de resolver sus necesidades. Obvio, sí, claro. Pero lo que te decía anteriormente, va a depender mucho, por ejemplo, del grado de afectación porque, por ejemplo, puede ser que tenga afectadas las 4 extremidades,
pero en un nivel de una faresia, ¿no? Entonces, y en ese caso, la persona puede llegar a ser dependiente para moverse. Independiente, perdón. Sí, podría ser. Sí, podría ser, pero en el caso del cuadraplégico, ¿no? O sí puede ser. Bueno, podría ser, por ejemplo, si... Tomando en cuenta que no tiene una silla de ruedas de última tecnología. Eso, entonces es más difícil. Ahí sí es más difícil. Sí, porque eso te iba a decir, también va a depender de los apoyos que tenga la persona para poder desplazarse, para poder hacer actividades de la vida diaria. Porque, por ejemplo, puede ser que tenga una casa digitalizada con un tablero de computación y que a través del tablero se puede mover 1 o 2 dedos, pueda manejar muchas cuestiones, pueda acercarse. Bueno, entonces va a depender de los apoyos que tenga. Vamos a suponer que es una persona que no tiene esos apoyos, que es de una persona, un promedio común y corriente. La persona obviamente sí va a tener dificultades para poder hacer las actividades de la vida diaria, ¿no? Ok. Y hablando de niños, cuando tienen cuando tienen estas condiciones desde que nacen, un poco después, el punto es que no son conscientes de que ellos nacen y toda su vida tienen esto, ¿no? ¿Cómo reaccionan ellos a nivel psicológico cuando se dan cuenta de que tienen una discapacidad física? ¿O no se dan cuenta? ¿O ellos lo ven como su día a día, de que siempre ha sido así la situación? ¿O notan discriminación de parte de las personas? ¿Cómo le afecta psicológicamente? Yo creo que ahí sí va a depender mucho si tienen discapacidad intelectual o si no la tienen. Yo creo que si tienen discapacidad intelectual, a lo mejor, por ejemplo, yo te puedo hablar de alumnos que yo tengo en esa condición. La interacción que ellos tienen con el mundo exterior es limitada, por ejemplo. No limitada en el sentido de que ellos sean limitados por el contexto, sino en cuanto a su capacidad de poder distinguir e interactuar con el mundo. Es limitada a su salón de clases, a la familia, a un contexto muy cercano. O sea, ya quizá ellos no se den cuenta de cosas que no pueden hacer o cosas como por ejemplo la discriminación, etcétera, ¿no? Pero cuando no hay discapacidad intelectual, ellos sí se percatan, ¿no?, de lo que pueden hacer los demás, de lo que yo no puedo hacer. Y entonces yo creo que aquí el principal punto es trabajar la comunicación. Porque imagínate que la comunicación es tu vínculo con el mundo exterior y a través de la comunicación tú construyes conceptos, construyes ideas, expresas ideas. Entonces, si tú logras que la persona con discapacidad motriz tenga un método alternativo de comunicación y pueda comunicarse con los demás, eso les ayuda a satisfacer sus necesidades específicas, eso les ayuda a interactuar y a satisfacer también algunas cuestiones tipo emocional y social, les ayuda a aprender. Es decir, puede haber una persona con discapacidad motriz inclusive que lea, que escriba, que curse estudios superiores, siempre y cuando haya la cuestión de la comunicación. Ok. En el caso de cuando son pequeños y van a las escuelas, van a los camp, y alguno tiene que hacer alguna actividad, cualquiera, ir al baño, comer o lo que sea, y se da el caso de que necesita asistencia para hacer esa actividad porque no puede hacerla físicamente, no tiene la capacidad física. Tomamos el caso de un niño que no tiene discapacidad intelectual. Cuando la maestra o el instructor, la persona que está en el salón, ayuda a hacer dicha actividad, al principio no quiere hacerlo él solo, o no le gusta que lo ayuden, o se siente diferente cuando ve que están ayudándole a comer y los demás están comiendo normal. Por ejemplo, ir al baño, ¿no? Porque como desde pequeños están acostumbrados a que los lleven y demás, ellos lo ven natural, ya saben que esa es su condición y que, bueno, al baño los vas a ayudar, inclusive te avisan, por ejemplo, de que quieren ir al baño para que tú los ayudes, ¿no? La cuestión de comer, yo creo que aquí lo básico es la comunicación. Si ellos logran comunicarse, la cuestión emocional y social sí está afectada, pero no es no manejable. Es decir, podemos interactuar con ellos y pueden haber muchos adelantos en socialización y en cuestiones intelectuales. Entonces, la comunicación es lo básico, porque imagínate, hazte cuenta tú que quisieras decir, no sé, me pica, no sé, una parte, y la persona que está junto a ti, tú te quejas, y la persona que está junto a ti, tienes sed y te da agua, ¿no? O, tienes calor y te quita tu camisa.
y te está picando algo, o a lo mejor te está lastimando algo de la silla de ruedas y tú no lo puedes decir, o a lo mejor, por ejemplo, de pronto no ves a tu mamá y tú quieres preguntar dónde está tu mamá y te estás desesperando porque tu mamá ya tardó mucho y no sabes qué está pasando. Eso causa frustración, eso causa enojo, eso causa berrinches, podríamos decir, eso causa impotencia. Pero ¿qué pasa cuando sí hay comunicación? Y entonces tú puedes expresar lo que quieres y las personas pueden entenderte y tú a la vez puedes interactuar y conversar con ellos de tus necesidades y lo que quieres a través de un método alternativo de comunicación, que es lo que se llaman tableros alternativos de comunicación o sistemas electrónicos de comunicación o sistemas alternativos y objetivos de comunicación que pueden ser desde muy sencillos con un cartón con unas fotos pegadas hasta cuestiones ya de mayor diseño y de cuestiones electrónicas, por ejemplo, o computacionales, los que tienen más medios. Y la persona puede expresar sus necesidades. Obviamente esa expresión de necesidades, el hecho de que tú pudieras comunicarte, puedes decir lo que sientes, lo que quieres, demás, hace que haya mayor interacción social, mayor desarrollo cognitivo, mayor desarrollo emocional en la persona que tiene discapacidad motriz. Pero eso tomando en cuenta que la persona igual tiene una discapacidad intelectual, ¿no? No, que no tiene una discapacidad intelectual. Bueno, sí, aunque tenga discapacidad intelectual. Pero el caso de, o sea, se aplica igual a mí. Es que una persona con discapacidad intelectual severa es una persona que no interactúa con el mundo exterior, está ensimismado. Hazte cuenta que una persona con discapacidad intelectual severa sería como un bebé. Un bebé muy pequeño, pero en un cuerpo ya mayor, ¿no? Entonces, ¿qué haces con el bebé, por ejemplo, pequeño? Pues imagínate un bebé, no sé, de 3, 4 meses, 6 meses, de un año, ¿no? Pues se contenta con cuestiones físicas, ¿no? De alimentación, de juego, etcétera, ¿no? Ok, y bueno, ahora cambiando un poquito el contexto del tema, cuando los niños, tú que estás que has ido a las escuelas, has estado en escuelas de niños con discapacidad, los niños con discapacidad motriz, a la hora de jugar, a la hora del recreo, creo que tienen juegos comunes, ¿no? Ustedes en las escuelas de parques, como los cualquiera de un parque, bueno, a la hora de jugar con esos juegos o interactuar entre ellos, bueno, en la primaria era común que juegas pesca-pesca, busca-pesca, todo eso, correr, patear un balón, notas que a pesar de que ellos tienen dificultades para moverse, no son tan felices a la hora de jugar, o no, sienten que no al pueden contrario, jugar. están muy felices jugando. Sí. Son muy felices, o sea, les encanta. Por ejemplo, yo recuerdo a un alumno que teníamos que se llamaba Vladimir. Él tenía una cuadriparesia, entonces obviamente caminaba pues todo mal, tenía mucha coordinación, la coordinación fina afectada, la coordinación gruesa bastante afectada también, pero sí podía sostenerse en pie. Luego fue un poquito empeorando la condición y ya necesitaba un bastón, pero bueno, pero tú lo veas feliz corriendo detrás del balón, jugando fútbol, se subía al balancín en las competencias, los conos, los halos, o sea, todo jugaba y estaba bien contento. Tenemos ahorita niños en sillas de ruedas, por ejemplo, que nosotros movemos las sillas de ruedas porque ellos no mueven los brazos, no pueden girar en las ruedas, pero como están entre los gritos, las risas, los nombres que están diciendo, las actividades, y nosotros vamos moviendo las sillas, ellos están muy felices, juegan y se divierten mucho. Ok, oye, y existe, ahorita que dijiste eso de las sillas que no se pueden mover, que los tienes que mover tú, ¿existe actualmente una silla de ruedas para estas personas que no pueden usar ninguna de sus extremidades, que sea automática, pero que su precio no sea increíblemente elevado o que pueda pagar al menos las escuelas de para gobierno? la clase económica media, inclusive media y baja, yo creo que sí es muy caro una silla de ruedas, de las eléctricas o de las automáticas, no sé cómo se pueden categorizar, pero sí son muy elevadas en costo. Y a la hora de que los niños, ponle a alguien que no necesariamente tenga silla de ruedas, pero pues igual para eso elegías, a la hora de subirse al vehículo, a la combi, no sé cómo llegan a la escuela, pero a la hora de subirse a algún transporte, ¿qué dificultades pueden padecer? Bueno, o no? te voy a decir, yo tengo dos clases de transportes. Tengo un camión adaptado que nos dio el DIF al ayuntamiento de donde trabajo, y tenemos las camionetas normales, ¿no? Entonces, obviamente, en el camión adaptado, cuando llega el camión adaptado, pues tiene una rampa eléctrica, entonces el chofer aprieta el botón, la rampa se baja y bueno, el alumno con la silla de ruedas puede bajar, ¿no?
suponiendo que usan silla de ruedas. Hay otros que no usan silla de ruedas, que caminan, y esos ya sea que bajan por la rampa o son ayudados para bajar por las escaleras. Pero, por ejemplo, en el caso de los otros transportes, lo que las mamás hacen es cargar a los hijos. Es decir, la mamá los tiene que levantar de la silla de ruedas, los carga, se sube a la van, el transporte que usan en la comunidad donde yo estoy, lo combi, como quieras llamarle. Pero la combi normal. Entonces la mamá, imagínate toda la contorsión que tiene que hacer para subirse y pone a su hijo en sus piernas, porque no lo puede poner a un lado, porque si lo pone a un lado el niño está flácido, se va, o sea, lo tiene que tener en sus piernas. Alguna otra persona, es una maestra, una mamá, y cierra la silla de ruedas y la pone en la camioneta. Pero esto que te digo, está muy bien si estamos hablando de un niño de 2 años, 3 años, 10 años, pero yo tengo alumnos adultos, o sea, adultos de 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hazte cuenta que algunos son altos, quizás no tan altos como tú, pero imagínate que te llegan a tu hombro. Ahora, imagínate a mí cargando a un adulto de 20 años que te llega como de la altura de tus hombros, o sea, el peso, sí implica mucha dificultad para las madres, y luego llegan a su comunidad las madres y a bajarte de la combi, porque además llevas cargando acá, por lo que te digo que no lo puedes sentar a un lado. Entonces sí tienen mucha dificultad de transporte. Y por ejemplo, si quieren viajar a Mérida en un camión, imagínate cómo subes a alguien en un camión así cargando. Tomando en cuenta que hay el lugar para sentarse, ¿no? Ajá. Ahorita se me ocurre, te preguntaría, ¿existe algo, aunque no esté caro, no lo puedan pagar, pero que exista, que permita a las mamás que están en estos casos, algún objeto o lo que sea que les ayude a subirse? Te iba a preguntar, ¿no? Pero me imaginé que no, porque si es así de caro, pues no estaría hecho para alguien que no va a usar el transporte público, ¿no? Ajá. Bueno, es que sí existe. Por ejemplo, lo que pasa es que en nuestro país la cuestión de la accesibilidad, aunque en ley está plasmado que todo tiene que ser accesible, todo tendrá que tener un diseño universal en comunicación, en servicios o en infraestructura. La realidad de nuestros países que no es así. Pero si tú vas a otros países, por ejemplo, si tú vas a Inglaterra, si tú vas a Alemania, los sistemas de transporte tienen las adaptaciones, los apoyos y ajustes para las personas con discapacidad. Entonces, a lo mejor en otros países están los camiones adaptados con rampas, con espacio. Inclusive, por ejemplo, hay camiones que tienen los espacios para las sillas de ruedas y tienen los broches para que la persona que se suba, por ejemplo, le puedan poner el broche y la silla no se esté moviendo en el camión, con los espacios, con las rampas, con en la infraestructura en la calle, por ejemplo, en las banquetas, en las estaciones de trenes. Hay elevadores que para que ellos puedan subir de un piso a otro si usan silla de ruedas. O sea, yo creo que quizá en otros países la gente no tenga tantos problemas como los tiene en nuestro país. ¿Crees que si una persona, porque digo, todo esto está en las leyes, ¿no? O sea, sí, casi todo tendría que estar adaptado para todo tipo de personas. Obviamente no se hace. ¿Crees que si alguna persona estuviera en algún grado en el gobierno con poder, no sé, a lo mejor en la Cámara de Diputados o algo así, que tuviera alguna discapacidad, eso cambiaría en algo para que claro, que todo se por cumpliera? supuesto. ¿Tú crees que si el presidente de la República tuviera un hijo con discapacidad motriz, un hijo con discapacidad visual, un hijo con discapacidad auditiva, no promulgaría leyes a favor de las personas con discapacidad? Pues sí. Por supuesto. Oye, ¿y crees que en algún punto, o cuánto tiempo crees que tarde, si vivamos en una sociedad en la que todos los espacios estén adaptados para gente con discapacidad? Hipotéticamente, en el 2030, porque bueno, hay objetivos a nivel internacional de la UNESCO, de la ONU, de que en el 2030 tendría que ser el diseño universal, tanto en las escuelas como en las cuestiones de servicios, de comunicación, de infraestructura, en ley. Pero pues yo al paso que veo en nuestro país no creo que en el 2030, porque no solamente hay otro enfoque que se llama el enfoque de inclusión con el diseño universal de aprendizaje, de diseño universal, que este diseño universal habla de que para que exista el diseño universal tiene que cambiar culturas, políticas y prácticas.
Entonces ahorita punto que cuestiones de política esté el intento, porque aunque hay las leyes, realmente aún esas leyes no están bien elaboradas, ¿no? Entonces, pero falta toda la parte de cultura. Imagínate cambiar, esa parte de cultura es cambiar muchas cuestiones de paradigmas sociales y cuestiones de ideas preconcebidas hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, cambiar una cuestión cultural no se hace en 10 años. Y el último ámbito en relación al diseño universal son las prácticas. Es decir, si cambian políticas y cambian culturas, se supone que las prácticas se dan por ende, ¿no? Entonces las prácticas implicaría que haya escuelas adaptadas, que haya las personas con discapacidad tengan oportunidades laborales, que tengan oportunidad de asistir. Por ejemplo, estamos viendo personas con discapacidad visual que no pueden estar cursando carreras porque no hay alguien en las universidades que les pueda ayudar en braille, o les pueda ayudar con LCM, las personas sordas, o universidades que, por ejemplo, la cuestión de la accesibilidad, cómo sube a un segundo o tercer piso una persona, por ejemplo, ¿no? Aquí solamente, imagínate, no sé, me parece que no, si tú vas a la universidad, cómo y que no tiene elevador, cómo sube una persona los pisos, por ejemplo, luego llegas a la universidad y, por ejemplo, tiene un escalón para subir al salón, por ejemplo, ¿no? Entonces, como una silla de ruedas, o en tu escuela, por ejemplo, hay señalización para los bastones de braille, que se llama la cuestión del piso adaptado, por ejemplo. Hay señalización en braille, en el baño, en los elevadores, en los salones, para que una persona que tuviera una discapacidad visual pudiera moverse, o esta cuestión de la discapacidad motriz. O sea, hace falta muchísimo en nuestro país, ¿no? Para que pueda hablarse de una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todos los sentidos, ¿no? Ok, pues creo que eso sería todo por el momento. Muchas gracias.